hacer luz. Esto sí que nos mata. Bueno, vamos a dar comienzo a esta interesantísima sesión. Perdón por el pequeño retraso. Las mesas han sido muy intensas arriba y ha habido un debate bastante interesante y nos hemos retrasado. Lo lamento mucho. Gracias a todos los que habéis decidido acompañarnos. Araceli Mangas es una presidenta de mesa de privilegio y le dejo la palabra. Tranquilos, que vamos razonablemente bien de tiempo. Y también merece la pena de vez en cuando extenderse un poco, aunque nos pasemos. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la última de las... No se oye. No. No sé si está enchufado, sí. Bien, como les decía, buenas tardes. Vamos a comenzar la mesa de clausura, la mesa conjunta de este ciclo de coloquios que se han llevado durante este día. En el caso ahora, lo que nos llama es la Europa que nos une, es decir, que el coloquio que vamos a organizar con formidables personalidades que en un momento paso a presentar es la idea de la Europa que nos une, igual que empezó esta mañana de manera coherente con la España que nos une. Yo creo que es bien sabido que en Europa lo que nos une, lo que justifica que estemos juntos, que trabajemos juntos, los europeos, por un lado, está claro, son los valores. Compartimos los mismos valores que quedan identificados además en los tratados, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y, desde luego, la igualdad en todos los órdenes, especialmente entre mujeres y hombres, que es en los que ha sido además pionera la Unión Europea desde los años 70, dando grandes avances. Sin duda es por lo que estamos juntos en la Unión Europea, porque compartimos valores, tenemos un acervo, un patrimonio, pero esas son las rentas de las que vivimos pensando en lo bien que hemos hecho nuestro pasado anterior. Pero también lo que nos une a los europeos son los retos, los desafíos, los problemas nuevos en los que la Unión Europea, especialmente cuando los problemas son especialmente graves, es cuando sabe emerger y buscar soluciones, y eso acaba uniendo mucho a los europeos. Sin duda, las respuestas de la Unión Europea, especialmente en la fase última de la crisis financiera del 2008 al 2016, luego en la crisis de la pandemia y también la respuesta, la reacción frente a la agresión rusa en Ucrania, son gestas que nos han unido mucho a los europeos. Nunca en el Eurobarómetro se había constatado el apoyo tan masivo en todos los Estados miembros a la idea de la Unión Europea y lo que hace la Unión Europea por el conjunto de ciudadanos. Está viviendo una etapa dulce la Unión Europea porque ha sabido dar respuestas a grandes problemas, incluso al propio desafío del Brexit, poniendo en primer lugar los ciudadanos. Es decir, hay muchos, por tanto, aspectos que nos unen a los europeos, tanto de lo que hemos sabido realizar bien en estos años, como también cómo queremos afrontar el futuro en los próximos años y también, sobre todo, el inmediato presente, porque el presente es muy grave, el que estamos viviendo, seguramente el momento más difícil después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos, y todavía teniendo en cuenta los peligros que nos acechan al conjunto. Por tanto, de esa Europa que nos une, de lo conseguido y lo que tenemos que conseguir, es seguramente de lo que van a hablar todos nuestros ponentes. Yo sé que no necesito muchas palabras para comentarles las personalidades que hoy nos acompañan, todos ellos con experiencia de gobierno, todos ellos han sido ministros en algún momento de sus vidas. Va a hablar en primer lugar Enrique Barón, que como saben ha sido ministro de Transportes y algunos ámbitos más, nos acaba de decir, pero vamos, Transportes, no sé cómo se llamaba entonces el ministerio, ministro de Transportes.
Turismo y comunicaciones. Turismo y 3 comunicaciones. carteras, un sueldo. Exacto, es lo que nos acaba de comentar, 3 carteras, un sueldo. Fue ministro, fue también diputado constituyente y durante bastantes años después de la elaboración de la Constitución. Él es de formación jurista y economista y también doctor por la Universidad Complutense de Madrid, una tesis sobre el proceso legislativo en la Unión Europea. Ha sido también diputado europeo, como ustedes saben, y sobre todo, especialmente, fue importante su etapa de presidente del Parlamento Europeo. Ha estado también muy ligado a asociaciones europeístas, al movimiento europeo, y actualmente preside la Asociación de Europeístas y Federalistas de España. Después hablará, en segundo lugar, Miguel Ángel Moratinos, que, como saben, es diplomático de carrera, además de haber sido embajador en Israel, y eso fue importante para luego ser representante especial de la Unión Europea para Oriente Medio, y también bien conocido ministro de Asuntos Exteriores de España durante bastante tiempo. Y actualmente dirige en Naciones Unidas en la Alianza de Civilizaciones y, por tanto, con una experiencia como secretario general adjunto de Naciones Unidas. En tercer lugar, hablará Carmen Calvo, que es jurista también, en este caso voy a decir como yo, jurista, profesora de universidad, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y, como saben, ha sido ministra de Cultura y después vicepresidenta primera del Gobierno de España. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. En cuarto y último lugar hablará Ana Pastor, que es de Salamanca, como yo, estudió también en la Universidad de Salamanca, como yo. Ella estudió la carrera de Medicina, licenciada en Medicina y Cirugía. Somos, por tanto, antiguas alumnas, estamos en la misma asociación y somos socias de honor de alumni, de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Salamanca. Bien, a pesar de esa formación como médico, todos lo conocemos fundamentalmente por su trayectoria política. Fue ministra de Sanidad y Consumo, después fue ministra de Fomento y también ha sido presidenta del Congreso de los Diputados en España y actualmente es la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados. Por tanto, un elenco formidable de personas que pueden hablar desde la experiencia de la política española y de la política europea de qué nos une a los europeos. Enrique, tienes la palabra. Gracias. No, ¿Funciona? No sé, lo juzgará el público. Sí, sí. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación de Aldo y de este foro que está montando con mucha dedicación y entusiasmo. Yo voy a hacer una intervención inicial utilizando el arma secreta de los alemanes, porque tenemos por primera vez una presidenta de la Comisión que es alemana, Ursula von der Leyen, que ya es una revolución, la primera mujer que preside la Comisión. Y normalmente tenemos tendencia a hacer intervenciones globales de todo el mundo global. Los alemanes lo que hacen es mirar la agenda y ver qué es lo que hay que hacer en términos de calendario. Entonces, estamos en este momento en vísperas de una presidencia turnante del Consejo que le va a tocar a España en la segunda mitad de este año. Y yo veo que el presidente del Gobierno se lo está tomando en serio y se está hablando un poco con todos los y las líderes que están dispuestos. Luego, la legislatura europea concluye. Tenemos elecciones europeas. No hablo de los temas domésticos, porque ya es una carrera de vallas, ¿no? Pero, en fin, pero para situarnos. Bien, eso en términos de calendario. Y conviene que, más que hacer grandes planteamientos un poco geoestratégicos, nos situemos en lo que podemos hacer en la Europa en la que estamos. Y ahí yo diría o resumiría cómo veo las cosas diciendo que estamos viendo cómo continuamos con esa Europa que nos une frente a una vuelta al pasado. Y lo digo porque no se trata solamente de que Rusia haya invadido Ucrania.
Se trata de que en la historia de Europa, pues, tenemos una sucesión de pueblos que han pretendido tener la hegemonía, bueno, dominando a los demás. Y ahora, cuando ya no estamos ni en el mundo, bueno, napoleónico, ni en el mundo de los Habsburgo, no estamos en el Reich de los 1000 años, estamos con un líder que tiene una concepción de volver a un sacro imperio eslavo ortodoxo. No se trata solamente de que nosotros apoyemos a un Estado injustamente invadido, se trata de nuestra propia supervivencia y esencia. Y lo digo, y aquí hay alguien que está presente y que lo vivió también como canciller austriaca. Esto, bueno, es que la Unión Soviética reconoció la existencia de la Comunidad Europea en 1988, un año antes de caer el muro de Berlín. Entonces, hay mucha gente y hay sobre todo un líder, bueno, y una clase dirigente que piensa que Rusia debe dominar Europa. Y ese es un tema que tenemos que tener muy presente, porque los europeos, y lo ha dicho muy bien Araceli al principio, los europeos hemos decidido cambiar la razón de Estado y el dominio sobre los demás por unos valores compartidos y por la paz, que es el periodo más largo de paz que tenemos desde el final del Imperio Romano, que se dice pronto. Entonces, bueno, luego hay algunos datos fundamentales. A principios del siglo XX éramos el 25% de la humanidad. Somos en torno al 6%, los europeos. Porque además los británicos, yo creo que después de pensar se lo van a volver, pero nos han quitado también población y fuerza. Esto, bueno, estamos ahí entre la primera, la segunda potencia comercial mundial, pero, bueno, con potencias que emergen. Todo el mundo habla de China. Casi nadie habla de la India, no se lo saben. La India es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos une en este momento? Evidentemente nos unen los valores, nos une un valor cotidiano del que no hablamos nunca porque parece que es una cosa que no es tan importante, pero que es decisiva. Nos une el euro, porque es el valor cotidiano que configura la sociedad. Y un niño o una niña, pues mejor no hablarles de la peseta, porque claro, ya se dan cuenta de nuestra edad. Pero el euro lo entienden y saben para qué lo quieren. El euro es, yo diría, desde el punto de vista de la sociedad civil, es uno de los pasos más fundamentales que hemos dado. El euro tenemos que defenderlo, el euro tenemos que afirmarlo. Es una moneda todavía que le falta consolidación en términos de fuerza de tesoro y de ajustar el mecanismo que ha tenido varios nombres, no voy a entrar en detalles, el mecanismo europeo de solidaridad, el fondo que España ha utilizado, pero eso necesita un tesoro y necesita también porque es una fuerza fundamental. Necesitamos una política industrial. Históricamente en Europa no hemos hablado de política industrial. Los Estados Unidos, cuando han visto la administración Biden la situación, ha hecho una ley de lucha contra la inflación que es una ley de proteccionismo industrial con inversiones masivas. Ahí también nosotros tenemos que dar una respuesta. Otra cuestión fundamental, que además ahí yo diría que no solo la Comisión, sino los Estados miembros han dado la talla, es en la configuración real de la Unión Europea de la Salud, partiendo de que la salud no es un tema solo de mercado, sino que es un tema, diríamos, de afirmación de un bien público y de un derecho fundamental. Y eso ha funcionado desde el momento en el que hemos sido capaces de unirnos para luchar contra la pandemia y para cambiar una mala costumbre que habíamos adquirido, que era de subcontratar todo a los chinos y a otros. Bien, ese también es otro elemento. Y luego,
yo diría que la Europa que nos une también necesita un paso fundamental, que es el que estamos viviendo en relación con la guerra de Ucrania. Y esto nos lo repite cada día pues un paisano que es Josep Borrell, que es el vicepresidente de la Comisión, bueno, aparte de amigo y compañero, pero vamos, él se está ganando el pan, ¿no? Pero vamos, bueno, tenemos que concretar algo que yo recuerdo en la negociación del Tratado de Maastricht. Hablábamos de la Europa de la defensa, la PESC y todo eso, que Delors decía, cuando se aprobó el artículo del Tratado de Maastricht sobre la PESC, Delors decía, esto es como hacer un Ferrari con un motor de 2 caballos. Bueno, porque claro, grandes discursos, tal, pero seguíamos teniendo cada uno su política de compra de armamento. Gastamos 6 veces más que los Estados Unidos y mucho más que los chinos, con resultados muy distintos. Y ahí Ucrania ha dado un paso fundamental, sobre todo en un país en el que era imposible hablar de eso, en Alemania. Y Alemania ha cambiado fundamentalmente en este periodo. Y ahí también tenemos un desafío muy importante. Ya para no alargarme mucho, concluyo con una cosa. Y luego tenemos que reforzar y que articular, porque una de las cosas que se ha hecho es la conferencia sobre el futuro de Europa. Yo creo que debería hacerse una convención. No es que me guste mucho hablar de que hay que reformar los tratados, porque lo que piensa, por ejemplo, el gobierno español o francés o alemán de la reforma de los tratados no coincide con Orbán, con el húngaro. O sea, va en sentido opuesto. Entonces, lo que sí es cierto es que para hacer todas estas cosas en el mundo actual, para salvarnos, hay una regla que ha sufrido sobre todo Moratinos, que es la regla de la unanimidad, que es definitiva la razón de Estado. Uno de los fundadores de la Comunidad Europea, un belga, Albert Copé, decía que con la unanimidad no funciona ni mi familia. Bueno, pues si no funciona ni la familia de uno, entre 27, ahí hay que dar un paso. Y yo concluiría también, y es un tema que yo sé que le apasiona a Araceli, y tenemos que mejorar también la organización democrática de nuestra Unión. Hablamos de la Unión como si fuéramos de visita y no nos damos cuenta de que la mitad o más de la mitad de las normas, de todos los temas que tratamos, incluido el Congreso, el Senado, las Cortes, bueno, está articulado en Europa. Y eso no nos lo tomamos muy en serio. Parece que lo de España y lo de Europa no están ligados. Eso está ligado. Y ahí está nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Muy bien. Voy a retirar. Perdona. Pues muchas gracias, Araceli. Ahí estamos. Muchas gracias a Aldo, a Silvia, de invitarme a este congreso, el tercer congreso de la sociedad civil. Soy zamorano. Y sobre todo la suerte de tener amigos y panelistas del nivel, ¿no?, con los que he compartido muchas horas de gobierno, de amistad. Con Ana Pastor siempre hemos tenido una relación privilegiada y poderme, bueno, dar la palabra para, desde mi nueva situación en Nueva York, ver cómo se percibe esta Europa que nos une desde la perspectiva mundial. Pero antes que nada voy a tomar una metodología diferente a mi querido amigo Enrique. Bueno, quizás he tenido una influencia cartesiana, francesa, y me gusta los conceptos geopolíticos. Yo no soy alemán y por lo tanto me van a permitir hacer un breve recorrido de dónde venimos, de cómo se construyó la Unión Europea, de cómo hemos alcanzado lo que hoy todos gozamos. Y en ese sentido, bueno, pues el 9 de mayo, próximamente, la próxima semana prácticamente, se cumplirán 73 años de la famosa declaración de Robert Schuman. Les animo a que la relean. Una declaración que empieza diciendo: para el mantenimiento de la paz global es necesario hacer esfuerzos creadores para evitar los peligros de sus amenazas. Menciona 5 veces la palabra paz. Tú la has mencionado, Enrique.
la paz. Junto a los valores consustanciales, estoy totalmente de acuerdo con Araceli, que lo que nos identifica y nos da esa fuerza moral, ética, política de los valores y los ideales europeos, está esa declaración Schuman que dio el primer paso a lo que hoy somos de la Unión Europea. Diré en passant que fue una declaración que negoció, presentó un ministro de Asuntos Exteriores. En aquel entonces los ministros de Asuntos Exteriores eran importantes, ¿no? En la mía ya no éramos tan importantes. Incluso yo firmé nuestro propio suicidio colectivo, salir fuera del Consejo Europeo, ¿no? La verdad es que lo hice quizás sin suficiente conocimiento de causa. Pero ¿se imagina hoy un ministro de Asuntos Exteriores proponiendo la nueva Europa en ese salón del reloj del Quai d'Orsay, extendiendo la mano a su enemigo eterno, Alemania, y diciendo en la misma declaración, vamos a hacer una cooperación económica y vamos a poner el acero y el carbón juntos porque estos son los que crean y utilizan para hacer armas. Y lo que yo quiero es que esas armas no vengan contra nosotros. Hagamos una cooperación económica para no tener más guerras en Europa. Hago esta reflexión rápida para situarles en lo que ha sido la evolución de la Unión Europea. Y me gustaría hacer una especie de ejercicio, bueno, ficticio, ficción. Hoy día lo podríamos hacer. Hoy yo creo que Araceli podía utilizar el chat GTP e invitar a este debate a los padres fundadores. Y nos darían una respuesta, incluso muy coherente. Pero como no tenemos aquí todavía el próximo congreso, Aldo, pues podrás invitar y tendremos una conversación con las máquinas, ¿no? Pero imaginemos que tenemos aquí al amigo Schulman, a Monet, a Spinelli, de Gasperri. ¿Qué dirían? Dirían dos cosas. La primera, enorme sorpresa y satisfacción. No podrían dar crédito de lo que esa pequeña declaración del 9 de mayo del 50 se desarrolló posteriormente durante 70 años para lograr los hitos de integración europea. No solamente el mercado único, no solamente las políticas comunes, no solamente Schengen, no solamente el euro, no solamente Erasmus. ¡Qué satisfacción! Diría, no lo puedo creer. Lo que ha conseguido este documento inicial. Pero la segunda reflexión diría, estamos muy bien, habéis logrado mucho, pero ¿a dónde queréis ir? ¿Cuál es nuestro destino en un mundo diferente? La Europa que nos une, ¿para qué? ¿A dónde queremos ir? Y ahí es donde yo creo que debemos reflexionar juntos para plantearnos lo que son los grandes desafíos que tiene, desde mi punto de vista, y que Jean-Claude Piris, ¿no?, el gran, en su libro sobre el Tratado de Lisboa, ya adelantaba. El libro lo escribió, pues fíjate, lo escribió justo después de la entrada en vigor, es decir, en 2009, en 1 de enero de 2009. Y decía 4 grandes bloques: un desafío político, ¿sí? Ya no hablamos más de supranacionalidad o intergubernamentalidad. Bueno, la Unión Europea es un animal híbrido, parcialmente supranacional, donde la conferencia intergubernamental, los gobiernos tienen mucho que decir, pero bueno, yo creo que ahí hemos creado un ente diferente, hemos tenido la imaginación y la voluntad política de crear una cosa diferente, pero ese debate no lo podemos eludir. El debate de la ampliación. 7 estados están esperando ingresar, ya no seremos 27, seremos 37. Se habla mucho de la decadencia europea, pero todo el mundo quiere venir a la Unión Europea. 7 países y luego todos los emigrantes. O sea que algo tendremos en Europa de que no estamos decadentes. Desafío económico y financiero. Esta mañana Silvia y otros muchos han hablado mucho mejor con más propiedad, pero a mí me preocupa lo que decía al final Enrique sobre la democratización política, evidentemente. No tenemos que olvidar
que en las primeras elecciones del Parlamento Europeo, te acordarás, Enrique, votó un 60 y tantos % de la población europea. En las últimas elecciones europeas votó solo el 40%. 40, no llegamos al 50%. Hay un desencanto de la ciudadanía en relación con las instituciones europeas. Quizás ahora con la guerra de Europa, ahora volver a la guerra de Ucrania, hemos mejorado en la movilización, pero hay un problema. Hay un problema que yo lo sufrí como ministro de Asuntos Exteriores en la famosa crisis del 2008-2009, muy compleja, que es la democratización económica. Con todos mis respetos, es verdad que el ECOFIN ha tomado un perfil y una actuación mucho mayor que los ministros exteriores y que, bueno, ahí se ha hecho una enorme unión bancaria, mutualización de las deudas, han hecho cosas muy positivas, pero hay una gran opacidad hacia la opinión pública. ¿Qué hace el Comité de Basilea? Yo no sabía lo que hacía el Comité de Basilea. ¿Cuáles son las reglas de juego del Comité de Basilea? ¿Por qué no se dirigen al Parlamento y somos más transparentes para que el ciudadano al final aprobará dónde van mis dineros? Pero hay un déficit de transparencia económica y financiera en las instituciones europeas. Hay un déficit social y cultural, emigración, bueno, multiculturalidad, el diferente, cómo integras a esas poblaciones que llegan, el demográfico, muy importante. Y luego queda, ya voy cortando, que es el que más me interesa, que es el déficit en materia del lugar de Europa en el mundo y de la política exterior de la Unión Europea. No pudimos en Lisboa, firmé yo el tratado es culpa mía, o sea, si hay un problema que se queja de Lisboa, parte me lo podéis echar a mí en cara, ¿no? Tengo ahí mi firma. Por los británicos, por otros, lógicamente no querían, porque es el hueso duro de la soberanía, la política exterior. Y por lo tanto nadie cede. Y tenemos que sufrir, como tú decías, Enrique, la unanimidad en materia de política exterior. Por lo tanto, esta es la nueva asignatura pendiente. Respuesta europea, positiva, lo decía Araceli. Yo creo que se está viviendo en Europa un momento, incluso diría, de euforia, de satisfacción en materia de lo que han sido los cambios en materia de deuda, de apoyo del Fondo de Reconstrucción y de Resistencia, los Next Generation Funds, maravillosos. Si ha habido una unidad en materia de apoyo a Ucrania y a la sociedad ucraniana, etcétera, etcétera. Pero a mí, y ya con esto termino, una breve reflexión a lo que ahora todo el mundo utilizamos, que es la denominada autonomía estratégica europea. Entonces empezamos todos diciendo autonomía estratégica en energía. ¿De acuerdo? Autonomía estratégica en alimentos. Autonomía estratégica industrial. Autonomía estratégica en sanidad. Pero decirme con sinceridad, ¿tenemos autonomía estratégica en política exterior? Y eso se lo he dicho a mi querido amigo y compañero Josep Borrell. Tenemos una autonomía estratégica. Y si no tenemos autonomía estratégica en política exterior, las otras autonomías estratégicas estarán siempre fragilizadas. Y tenemos todas las capacidades, el modelo político-social, el tema de la privacidad ante las compañías para estar orgullosos de la Europa que tenemos. Pero tenemos que ejercer nuestra autonomía. Y no porque lo diga el señor Macron, con el que no comparto muchas ideas, pero en este sentido tiene toda la razón. Los intereses europeos first. Y como decía Ramón de Miguel esta mañana, ¿qué política de defensa tenemos? ¿Qué hemos logrado? Son asignaturas esenciales si queremos seguir contando en el nuevo mundo, donde cada vez
desde Nueva York, contamos menos. Y me reservo para la siguiente ronda, aunque me he pasado, comentar el lugar de Europa en el mundo. Buenas tardes. Yo también agradezco la invitación al presidente Aldo, casi por las mismas razones que los demás. Primero, por poder hablar y segundo, por compartir con todos y con quienes estamos en el estrado por muchas razones. Yo voy a dedicar un par de minutos a frustrar a Alemania. Ya sé que a ti no te voy a frustrar, Enrique, pero a Alemania sí, a la idea metodológica que sacabas en danza. Ya sé que el pasado no está de moda, que la historia se rehúye y que hay mucha gente inaugurando el mundo todos los días por la mañana, desde la ignorancia más absoluta. Sin embargo, yo pienso siempre que para entender el momento y sobre todo para decidir el siguiente momento, tienes que tener una mirada retroactiva larga de dónde viene. Europa, a mi juicio, dentro de muchas cosas, ha tenido dos ideas brillantísimas. Una que forma parte de la gran revolución de la política, la que nos saca de la idea predemocrática y nos coloca en el trío de ideas imbatible, insuperable, hoy y mañana, aunque algunos inventen moderneces, que es la defensa de la libertad y de la igualdad y construirlas con la idea de la fraternidad, que es la idea de la solidaridad con la que se hace sociedad y Estado. Eso es el inicio de todo y ese es el germen fundamental de por qué estamos construyendo Europa desde la fortaleza de las democracias, unas en un nivel y otras en otro de desarrollo. Esa idea es tan absolutamente necesaria que hace ya mucho tiempo también que entendí que se la puede debilitar y atacar desde los dos extremos. Naturalmente desde el que la niega, porque niega el principio fundamental del origen del poder y del fin del poder, que es el reconocimiento de la soberanía de los pueblos y de los derechos y de las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas, quienes no lo aceptan, que hasta hace muy poco estaba estudiado, era un porcentaje que casi nunca pasaba del 10-12% de una sociedad eran antidemócratas, en este momento hay muchos más, y de quienes la atacan también de una manera completamente ciega, a mi juicio irreflexiva, y es de quienes piensan que se le puede pedir absolutamente todo rápido, perfecto y ya. Bueno, en nuestro país apenas llevamos 45 años, como decía Curro, yo me sumo a tu optimismo histórico. Bueno, este país no puede ir mejor si miramos la historia y no puede ir mejor cuando además hemos hecho tantas cosas consolidando finalmente la democracia como fórmula de vida y de Estado, ¿no? También desde ese flanco se la debilitan porque la frase favorita es «ya deberíamos, llegamos tarde a estas alturas, solo faltaría, esto tendría que estar hecho». Bueno, pues no, la realidad no funciona así y yo particularmente, como todo el mundo conoce cuáles son mis ideas, pues ya me di cuenta que las revoluciones se hacen en el Boletín Oficial del Estado y que para ser revolucionario hay que ser muy realista. Hay que ser muy, muy realista para darte cuenta cómo está el espacio. Y yo creo que una vez que arrancamos de ese momento histórico que construye de una manera muy definitiva para el mundo los Estados-nación como democracias europeas, hay una segunda idea brillantísima que es reconocer que nos tenemos que unir, que como Estados-nación somos pequeños y la segunda gran idea de Europa es esto es un espacio que hay que unir, en el que estamos y como bien decía Enrique, Aracelis y Curro, imagino que comparte Ana también, en el buen camino, hemos sacado partido de lo último terrible que nos ha pasado, la pandemia y la invasión de Ucrania, justamente en la buena dirección. Incluso esto nos ha servido para borrar de alguna manera el episodio del Reino Unido, del Brexit, que ha sido un reforzamiento de los nacionalismos que hay que seguir superando en Europa, porque además el enconamiento de los nacionalismos en Europa vienen todos en la dirección ultraconservadora, es decir, poco democrática.
y ese Rubicon, a mi juicio, es el en el que estamos ahora mismo trabajando los 27. Yo viví también el momento de la incorporación en el gobierno de nuestro compañero, de José Luis Rodríguez Zapatero, y yo creo que en este momento, piano a piano, como Europa fortifica su espacio y las direcciones que toma. Yo creo que hay un elemento que a veces se nos escapa, pero que es muy interesante para saber que nuestro destino es seguir fortaleciendo la idea y la práctica de la democracia. Yo no me apunto tampoco a la idea que la democracia está cuestionada. No, está batiéndose el cobre en el momento cronológico que le corresponde. Cuando la gran China se abre y empieza a decir que, bueno, que se puede no ser una democracia. Por cierto, que la India, creo que en un par de meses supera ya la población de China y, como bien decía Enrique, habrá que ponerle foco ahí. Hay un elemento que sí que está en danza y es fino, fino, de bisturí, y es cómo funciona definitivamente la democracia sabiendo cuál es su estructura más nuclear, de dónde viene el poder, cómo se organiza y para qué fines está el poder, evidentemente, nutriendo las instituciones del Estado. Igual le choca. Y es la idea de qué función cumple ahí el derecho. Yo creo que Europa tiene una gran idea civilizatoria, una gran idea humanista, y por eso no es de extrañar que el origen de la propuesta de Europa sea una propuesta siempre de paz. Terminemos con esto, construyamos de la manera más posible la convivencia, entendiendo que en la convivencia están siempre los otros que no son como tú, que esa es la gran dificultad donde el mundo se divide en quienes piensen que pueden imponer sus ideas por cualquier modo y quienes piensan que no hay que intentar algo tan difícil como la democracia, que es intentar estar todos los diferentes dentro de unas reglas. Y yo sacaría una lanza por lo que aporta Europa en su historia jurídica, porque creo que es muy importante. Porque creo que es capital hablar de esto. Porque uno de los grandes retos, no solamente de Europa, sino del panorama más amplio, es cómo vamos a juridificar tantas novedades en nuestras vidas donde se nos escapan como vías de agua lo que ya hemos conseguido hacer en los Estados-nación, sobre todo en el final del XIX y en el XX. Y ahí Europa tiene que pintar mucho, porque ahí la tradición sí pesa, la formación pesa y pesa la gran idea que hace pasar de un Estado representativo liberal a una verdadera democracia, y es que las normas las pactamos y las cumplimos. Porque esto es lo que a veces está en danza en muchas de las cuestiones que ahora están en ese capítulo de alguien está pensando que podemos seguir construyendo un mundo sin democracias. Esa idea no es aceptable. Y ahí Europa se va a tener que batir todos los cobres habido y por haber, y por lo tanto tiene que innovar mucho, no solo, como habéis comentado, en el espacio de las reglas comunes de Europa, sino en cómo la idea de la democracia tiene que seguir saliendo a otros lugares. Esto no tiene nada que ver, yo lo he discutido por la izquierda de la izquierda que yo represento en algunas ocasiones. Esto no es eurocentrismo, por favor, si no me corto las venas todas directamente. Entonces es que hemos errado el tiro en los últimos 250 años y no lo hemos errado los europeos. Y luego yo colocaría las dos matrices en las que va a tener que funcionar la sostenibilidad del futuro. Por un lado, la sostenibilidad física del planeta, en fin, esto ya es incuestionable, y la sostenibilidad de la democracia, que yo creo que no se está reparando en la ortodoxia política, es decir, en el canon del análisis político, que hay una parte de la sostenibilidad de la propia democracia que va a venir de parte de las respuestas a más de la mitad de la población que somos nosotras. Esto está en ebullición. Esto no ha dado la cara todavía. No ha dado la cara todavía. Todavía podemos seguir pensando que esto se puede manejar con criterios tradicionales porque, bueno, todavía a las mujeres se nos llama colectivo. Lamento decir que los hombres sois un colectivo, pero las mujeres no, porque somos más. Cuando el colectivo, entre comillas, emerja con potencia de poder suficiente, muchas cosas tienen que cambiar en el modelo. Y esto va a cambiar muchas reglas del juego, y es verdad que la Unión Europea, el espacio europeo, se ha tomado en serio algunas de estas cosas. Por cierto, España se las ha tomado más en serio.
Y yo creo que ahí hay una situación larvada de la que me temo que la política, con la perspectiva exclusivamente masculina, no las está viendo venir. Pero hay una cantidad ingente de decisiones éticas y políticas que van a conformar derechos de futuro que nacen todos de las propuestas en una parte muy importante que estamos haciendo las mujeres. Esto que en términos muy amplios llamamos feminismo es el 50% de lo que tiene que hacer la democracia, va a llegar. Y creo que no somos conscientes, porque no es una revolución al uso. No asaltamos la Bastilla ni el Palacio de Invierno. Estamos haciendo transformaciones que están haciendo crujir los modelos de vida, de convivencia, de relaciones, de familia, de identidad, tan suficientemente como que creo que la política en el canon no advierte la importancia. Y luego, para volverme ya muy práctica y recogiendo la propuesta de Enrique, hay un problema. La inmigración. La presidencia española se va a tener que batir el cobre con este asunto. No solamente porque somos frontera, sino porque comparto la idea de Curro. Europa, con su decadencia y sin ella, que yo no la veo, es el lugar al que quiere venir tanta gente. Nosotros somos frontera a 14 kilómetros del continente más pobre. Y este es un asunto que no se puede dejar al albur de al que le toque que lo aguante y el que tenga dinero como Alemania con Turquía que lo resuelva. Y de repente, cuando te toca un gobierno como el de Italia, tenemos un lío fundamental de la concepción incluso de lo que pueden ser los valores europeos. Y esto no puede seguir así. Y esto no puede seguir así porque da pie a demasiadas cosas que disparan directo al corazón de los valores de los que nacen los derechos de los europeos y de los que viven en Europa, en las condiciones que sea que estén viviendo en el territorio común europeo. Así que yo espero de la presidencia española, espero muchas cosas, como es lógico, y conozco muy bien al presidente, y sé lo que hemos sufrido, y sé lo que hemos pasado. Yo no lo compartí con Enrique, pero sí lo compartí con Curro, un gobierno, y luego esta última parte con el actual presidente, y ahí hay un asunto del que pensar mucho. Por cierto, del que pensó Schroeder, al final, cuando hizo el censo en Alemania, se dio cuenta que tenía menos turcos de los que creía, hizo cuentas demográficas para la locomotora económica de Alemania, le hacía falta más gente. Claro. Y aquí no hemos hecho todavía la reflexión correspondiente, porque en España la reflexión demográfica no la hemos hecho nunca en nuestra vida, no sé qué nos pasa, tenemos puntos ciegos. No queremos hablar del colonialismo español, punto ciego. No queremos hablar de que fuimos también una potencia esclavista, punto ciego. Y no queremos hablar de la demografía, salvo recordarnos a las mujeres que tenemos la segunda tasa de natalidad más baja del mundo, pero sin respuesta, por cierto, sin respuesta propositiva y contundente al hecho de la maternidad, que no es solo privado, que es un gran hecho colectivo sobre el que no queremos todavía mirar. Así que yo espero mucho de este asunto concreto en el que creo que Europa se va a jugar muchas cosas en la resolución de los temas migratorios. Lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias. Yo primero de todo dar las gracias a Aldo y a todos los organizadores y compartir con este lujo de personas y contigo también, Araceli, como moderadora. Se han tratado ya muchos temas que además me han gustado mucho porque creo que están en algunos de ellos las claves no de lo que hemos conseguido, sino del presente y del futuro de Europa, de la Europa que nos une. Y también me gustaría hacer algún apunte de lo mucho que han contribuido España y muchas personas, entre otras muchos de los que estáis aquí, a tener más Europa. Deciros, en primer lugar, que hay una palabra que no ha salido y que creo que es bueno que destaquemos, que es la unión y la solidaridad. La Europa también es una Europa de la solidaridad. Y España tenemos que reconocer que no seríamos ni nuestra sombra si no hubiera habido esa parte que hemos sido capaces de construir y la solidaridad que hemos tenido otros con nosotros y nosotros dentro de la Unión Europea. Y hablo de la cohesión, de la vertebración
de aspectos tan relevantes como las infraestructuras que no hubiéramos sido capaces de llevarlas adelante, o de aspectos tan claves y tan importantes como la cooperación, que nos ha permitido en muchos casos ser también puente con América Latina. También que Europa no solo es un proyecto político, Europa es mucho más que eso. Creo que proyectos tan, a lo mejor pequeños como Erasmus han contribuido sin ninguna duda a un cambio espectacular en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y creo que es mucho más, es un proyecto social, es la Europa social de la que también tenemos que hablar porque tiene mucha relevancia. Y Europa en este momento, decía el señor Moratinos, el tema de la autonomía estratégica que está tan de moda. Y creo que es un elemento muy relevante porque esa autonomía estratégica depende o va a depender de resolver los retos internos de la Unión Europea y los retos que nos vienen dados desde fuera. Nos vienen problemas desde fuera, como por ejemplo la COVID, que no la llamamos a la puerta y sin embargo pues, entró por la puerta, ¿no? Y por lo tanto, digo eso, digo también qué posicionamiento tenemos estratégico en materia de energía, la dependencia que tenemos en materia de energía, desde las tierras raras, que está tan de moda hablar de ellas, pero no solo es que esté de moda, sino es que nosotros tenemos ahí muy cerca, en el Ártico, una de las mayores reservas de tierras raras y de minerales geoestratégicos, y el 80% de lo que recibimos es exportación de China, por ejemplo, que es el mayor productor de tierras raras. Por lo tanto, cuando hablamos de autonomía estratégica, y por eso agradezco mucho al ministro Moratinos que lo haya traído aquí, esa autonomía estratégica va a depender de cómo nos fortalezcamos internamente y también de los retos que nos van a venir dados, algunos que ya los conocemos y nos tenemos que preparar, y otros en este mundo globalizado y cambiante que tenemos que ver qué hacemos. Por lo tanto, cooperación y unión entre todos los países y algunos elementos estratégicos que tienen mucho que ver con qué quiere ser Europa de mayor, si es que no somos todavía, creo que somos mayores de edad, pero de más mayores. Y, por tanto, la competencia económica global que tenemos en este momento, que está ahí, nos tiene que hacer reflexionar. El gran avance, sin ninguna duda, tú lo decías muy bien, fue el euro. Eso fue uno de los elementos relevantes que hace que no podamos hablar en pesetas, porque es como cuando nuestros abuelos nos hablaban en duros, ¿no? Entonces, es clave. Pero claro, el reto ahora no solo es el euro, que ya lo tenemos, es la economía global y qué papel juega España dentro de Europa y Europa dentro del mundo, que es a lo que se refería con mucho acierto el ministro Moratinos. Por lo tanto, unamos a los retos que tenemos, de los que ahora hablaré, propios de Europa, los retos que tenemos dentro del mundo y el papel que queremos jugar dentro del mundo. Sobre todo en un momento de inestabilidad que la tenemos en la frontera de Europa, en esa guerra terrible de la invasión de Putin a Ucrania, que nos toca tan de cerca, que nos toca en nuestra frontera, en la frontera que compartimos con países que se han visto atacados. Y, por tanto, hagamos de esta unión y de esta solidaridad donde nació Europa, hagamos también una reflexión sobre cuáles son nuestros retos. Los económicos en una economía global, y he puesto el ejemplo de las tierras raras, que son elementos, el litio y todo lo demás, claves para la construcción de vehículos eléctricos. Decía ayer el embajador Bregolat, que lo conocéis todos, que ha sido embajador en China 3 veces, los datos de qué es lo que está produciendo China, por ejemplo, en coches eléctricos. O sea, que en todo este periodo de pandemia ha sacado al mercado, pues no sé, coches eléctricos que tienen un coste al usuario de 32.000 euros frente a la fabricación europea. Por lo tanto, no está muy bien hablar de algunas cosas más etéreas, pero digo, las que a veces aparecen en los medios de comunicación, pero tienen poco que ver con lo que debe ser la conciencia europea de la que hablaba Salvador de Madariaga. La conciencia europea en el siglo XXI, que es la responsabilidad que tenemos todos los europeos en la construcción del futuro de Europa. Y para eso es muy importante un acuerdo de voluntades que tenga en cuenta la economía, la solidaridad y tenga en cuenta a las personas.
Y la ministra Carmen, la ministra y vicepresidenta Carmen y compañera, ha hablado del tema de la inmigración, de los movimientos migratorios, que son elemento clave y fundamental que tenemos que abordar. Y ella habló de ese es un reto que tiene Europa y que, como dice Carmen y dice muy bien, no podemos mirar para el otro lado, solo cuando te toca a ti. Y si no, cuando nos toca a unos, los otros miran para otro lado. Ese es un tema que no tenemos bien resuelto y que es un tema de plantearnos qué es lo que tenemos que hacer como Unión Europea. Dijo Su Majestad el Rey Felipe VI en su visita al Parlamento de Estrasburgo, seguro que lo recordáis bien, que Europa ha sido uno de los grandes consensos básicos de la sociedad española. Y es cierto. Si en algo nos hemos puesto de acuerdo los españoles, ha sido justo. Dijo, ha sido el horizonte de la democracia y también de la modernización económica y la regeneración social y política de nuestro país. Yo no sería capaz de resumirlo mejor. Es que esto es lo que ha sido Europa para todos nosotros, que nos ha hecho madurar y, si cabe, ser más demócratas. Y yo decía que había que hablar de las personas, porque España y las personas, los que habéis tenido sobre todo responsabilidades en política exterior, los demás, los que hemos formado parte de los gobiernos, hemos tenido nuestro papel en las comisiones, pero desde luego el papel clave lo habéis tenido vosotros. Hemos estado en todo. Aquí en Madrid, que yo recuerde y corregirme, se decidió denominar euro en diciembre del 95. Estaba Felipe González, entonces, al final de la segunda presidencia española de turno de la Unión. Hemos sido claves en Ámsterdam en el 97, lo hemos sido en Niza en el 2001, en el proyecto constitucional del 4, en el Tratado de Lisboa, ahí estabas tú, ministro. En fin, nosotros hemos aportado mucho a la ciudadanía, a la cohesión, a la diversidad cultural, a la lingüística, a la cooperación judicial, de la que habló Carmen, que es clave y fundamental, a la jurídica y también a la lucha contra el terrorismo, que no se puede olvidar que tenemos también amenazas. Y, por tanto, la esperanza que yo tengo es que personas como las que habéis estado ahí, las que han estado en Europa, los que habéis presidido el Parlamento Europeo, los que habéis sido comisarios, los que habéis contribuido, todos los diplomáticos y la propia sociedad civil, que cada vez es más consciente del papel que representamos los ciudadanos. El dato que se nos arrojaba de la participación de los europeos en las elecciones europeas significa que no lo hacemos nada bien. Los que tenemos una responsabilidad, que posiblemente seamos nosotros, yo soy sociedad civil también, soy política, soy sociedad civil, pero quiero decir que tenemos más responsabilidad nosotros en hacer llegar a la gente la importancia que tiene Europa y los valores compartidos. Y para mí los 4 temas, los de retos internos son retos internos, pero que vienen determinados de estrategias externas de otros. Es la seguridad y defensa de la Unión Europea. Tenemos que avanzar en el tema de defensa. Tenemos que plantearnos, formamos parte, la mayoría de los países, de la OTAN y tenemos que ver cómo reforzamos las relaciones Unión Europea-OTAN y el posicionamiento que tenemos los países europeos dentro de la OTAN, no sea que nos fraccionemos por algunas decisiones que se puedan, y no quiero entrar más porque no quiero entrar en ningún tipo de polémica. El segundo es el escenario económico, y esa economía a la que me refería, que tiene que ver con retos internos, el reto de la estabilidad, el reto del modelo, no sé quién lo habéis dicho de vosotros, el tema industrial, que es clave, es decir, la industria, el futuro industrial de Europa y la dependencia. Lo que nos pasó en pandemia, que nos dimos cuenta que no fabricábamos desde mascarillas hasta que no teníamos independencia en fabricar respiradores en algunos países, es en que tenemos que tener reservas estratégicas, desde reservas estratégicas de vacunas hasta reservas estratégicas de minerales estratégicos y de explotación de minerales estratégicos. Por tanto, cuando hablamos de economía es hacer frente a lo que quiere ser Europa. Después, el tema de la Europa, de la igualdad y de la cohesión social, que creo que esto es muy importante porque estamos dejando atrás a muchos europeos. Los dejamos y esto no es la solidaridad con la que nos comprometimos. Y el cuarto tiene que ver, es transversal, pero tiene mucho que ver con
preservar nuestro medio ambiente, que es la transición verde y energética a la que nos hemos comprometido, pero que tenemos todavía muchos retos por delante y que tenemos también que hacer frente, desde luego, todos unidos. Y voy terminando ya, querida Araceli, nos enseñaron allí en Salamanca que hay que ser breves, no hay que enrollarse y, por tanto, ir al grano. Hay un tema que es el futuro que está en resolver bien los retos que tenemos por delante. Y, por tanto, decía Ortega que la cultura europea es creación perpetua. Y yo, que soy miembro de este grupo de la Fundación, siempre lo recuerdo, ¿no? Esto es pasos, hay que ir dando pasos. No lo podemos resolver todo mañana, hay cosas que se nos plantean y las tenemos que resolver, pero es verdad que la cultura europea es creación perpetua, no es una posada, sino un camino que obliga siempre a marchar hacia adelante. Por tanto, pensemos que las generaciones que vienen detrás van a ser las protagonistas de la construcción europea de la solidaridad, de la unión, de los retos, pero también de la seguridad, de la defensa, de la integración y de algo, y termino con algo que ha dicho Carmen, que creo que es muy relevante. Es el papel de las mujeres y es también el envejecimiento de la población, que es eso sí que une a Europa. Es que tenemos todos y cada uno de nosotros por delante el reto de hacer... Y a China. Bien, no he querido yo tocar China porque ha habido aquí grandes expertos. No, envejecimiento. No, pero Europa lo tenemos todos. Y además, la hucha esa que se nos ha hecho la venimos viendo, sobre todo porque tenemos una esperanza de vida que es de las mayores del mundo. Afortunadamente, yo quiero llegar a muy mayor y quiero llegar en buena salud, lo cual es también un reto. En fin, que seguridad, defensa, mayor integración, mayor solidaridad y no olvidemos los principios fundacionales, que son los valores de la sociedad libre y democrática. También quería yo traer aquí a Gasperi, es lo del mito de paz de Gasperi, ¿no? Si esta esperanza de colaboración fracasa en un momento dado, los dictadores pueden llegar a presentarse como una fuerza salvadora a la que instintivamente se dirija cada uno, aislándose y replegándose en sí mismo cuando prevea que las otras fuerzas están apagadas. A lo mejor hoy las palabras de Gasperi están más de actualidad que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, a los cuatro. Voy a empezar otra ronda con ellos de menos tiempo, pero sí me gustaría decir algunas cosas previamente. Bueno, por un lado, debo decir que antes quizá me fui demasiado arriba diciendo que Ana Pastor es de Salamanca, es casi de Salamanca, es de Zamora, pero bueno, en fin, casi de Salamanca. Se han dicho cosas muy interesantes. Algunas las voy a tratar de subrayar, en algún caso, bueno, para tratar de abrir alguna polémica, o en otro caso también para apostillar. Por ejemplo, es verdad que el euro es algo muy apreciado por los europeos, es decir, no solamente es verdad que nos une política, técnicamente, económicamente, sino que desde hace bastantes meses el Eurobarómetro, precisamente para conocer bien la temperatura de la calle en Europa, es decir, cómo piensa el ciudadano, cómo sigue respaldando la acción que llevamos a cabo desde hace más de un año en relación con Rusia, viene preguntando sobre qué le une a los europeos, qué es lo que se sienten más orgullosos. Y lo primero de lo que se sienten orgullosos, lógicamente, es la paz, es decir, como el resumen de todo lo conseguido, efectivamente, casi después desde la caída del Imperio Romano, nunca hemos vivido con tanta paz y no como ausencia de guerra, sino paz, libertad, bienestar de los pueblos. En segundo lugar, lo que aprecia la población en Europa es la libre circulación, es decir, la libertad de poder vivir donde se quiera, de trabajar en cualquiera de los estados, en las mismas condiciones, sin ser extranjero, sin discriminación de ningún tipo. Y el tercero es el euro. Es decir, el euro, que es algo, digamos, muy técnico y que a veces la gente piensa que el euro nos perjudicó a los españoles, el redondeo, ese tipo de simplezas que con frecuencia oímos. Sin embargo, la gente está orgullosa de que el euro es un elemento fundamental de la Unión y además de la estabilidad de la Unión. Por tanto, creo que son aspectos que habéis resaltado muy bien. Y efectivamente, la solidaridad que habéis también puesto de manifiesto, porque una de las cosas que también enorgullece a los europeos y que ahí las cifras son abrumadoras, Europa, que no es una potencia militar, que no es una potencia en materia de política exterior, tiene poco lugar en el mundo, pero sin embargo es una gran potencia civil, es la primera potencia
potencia civil del mundo. No solamente no sabe destruir, sino sabe reconstruir sociedades, reconstruir estados. Y lo hace con solidaridad, no solo con nosotros, que habéis apuntado también, y los españoles hemos sido los más favorecidos, sin duda, de esa solidaridad desde el año 1986, sino el resto del mundo. Y teniendo en cuenta que los europeos somos aproximadamente el 5% de la población del mundo, tenemos un PIB, una riqueza, producimos, lo que significa que somos bastante eficientes, porque el 5% producimos más o menos el 19% de la riqueza mundial y utilizamos la solidaridad, el 58% de la solidaridad del mundo viene de la Unión Europea, de 27 estados en el mundo, que somos solo el 5% de la población mundial, gastamos un 58% de lo que es el gasto social a nivel mundial. Por tanto, la solidaridad es otro elemento muy importante que nos une y que nos enorgullece a los europeos. Y eso, por tanto, nos da también un cierto lugar en el mundo como gran potencia humanitaria, en ayuda humanitaria y en cooperación al desarrollo. Pero seguramente eso lo vamos a poder seguir manteniendo teniendo en cuenta la política de cooperación, de extensión colonialista que han estado haciendo de su cooperación Rusia y China en África, en América, incluso también en Asia. Es decir, China habla de cooperación sin interferencias, que nada tiene que ver con la condicionalidad que exige la Unión Europea. ¿Qué debemos hacer en este momento? Cooperar, como dice Rusia y China, sin interferencias, sin mirar lo que pasa, sin exigir ir haciendo progresos en materia de derechos humanos, democracia, igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, ¿cómo debe reaccionar Europa ante estos nuevos desafíos? Y sobre todo también reconocer que la guerra en Ucrania lo he puesto como un aspecto que nos ha unido y que hemos sabido reaccionar muy bien. Hemos sabido reaccionar muy bien ante una adversidad tremenda, pero también ha sido un baño de realidad. Es decir, mientras en defensa, después del Brexit, estábamos haciendo planteamientos de salón con las cooperaciones estructuradas, un nuevo cuartel general, etcétera, y haciendo planteamientos de salón en materia de defensa, y sin embargo, Rusia, efectivamente, aniquilando, prácticamente queriendo excluir del mapa de la geografía de Europa a un Estado. Es decir, con fuego real y además incluso con amenaza nuclear implícita. Se ha hablado de si tenemos subcontratada la política exterior. Me preocupa si tenemos subcontratada la política de defensa y sobre todo ya la tenemos hipotecada por muchísimas décadas tras lo que ha ocurrido. Bueno, una nueva ronda con estos temas o con cualesquiera otros que os hayan quedado en el tintero, pero unos 2-3 minutos porque también lo que queremos es que ustedes puedan hacer las preguntas a los miembros de la mesa. Enrique, ¿podemos seguir en el mismo orden? Sí. Si queréis, Yo solo una cosa, porque este es un congreso de la sociedad civil y todos y todas hemos hablado de historia. El proceso europeo lo comenzó la sociedad civil en el Congreso del Movimiento Europeo de La Haya de 1948. Y yo, que he sido presidente del Movimiento Europeo Internacional, tardé 20 años, casi 20 años en conseguir las actas, que no sé si las tienes, y las hemos traducido al español en el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo y se las va a presentar, o se van a presentar bajo la presidencia de tu sucesora, de Michelle Batet, el día 11 de mayo. Es una primera, porque a mí me las pidió el secretario de Estado holandés, Frans Timmermans, que ahora es vicepresidente de la Comisión, no las tenía el gobierno holandés. Bueno, en ese congreso de la sociedad civil que presidió un tal Winston Churchill, y además la cita es fidedigna porque, claro, a Churchill se le atribuye todo, es un congreso muy importante porque estaba Madariaga, estaba Indalecio Prieto, estaba el doctor Trueta, también estuvieron, o estaban, por ejemplo, el Lehendakari Aguirre, y tiene mucha importancia para nuestra historia porque nunca hablamos de eso, nunca hablamos de la importancia que tuvo, porque fue la primera vez que los europeos se encontraron no en los términos clásicos. Y el hijo más directo de eso es la Declaración Schuman. Y no me alargo, pero sí hay una cosa interesante. La Declaración Schuman, Robert Schuman, bueno, la escribieron Etienne Hirsch y
y Pierre Curie, que eran los ayudantes de Monet, dos judíos franceses, uno que era uno de los jefes de la resistencia. Entonces, se la llevó Schuman Consejo de Ministros. en su cartera, se la dio a Bidot, que no sé si la leyó, y Schuman se pasó todo el Consejo de Ministros esperando que le llamara Adenauer. Claro, no había teléfonos móviles, ¿eh? Aquello de conferencia, incluso para los jefes de gobierno. Bueno, y a las 3 de la tarde cuando salían y sabía que no le iban a pillar, dijo, bueno, aquí está esto. Y al principio no le dieron ninguna importancia. Eso, así se hace la historia. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy presente porque, como decía Pierre Curie, que es el que escribió el Tratado de Roma, entre otras cosas, decía, bueno, es que esto de Europa es la causa más noble que podemos, o por la que podemos luchar los europeos. Y en eso estamos. Yo creo que es muy importante también recordar eso. Gracias. Bueno, trataré de ser breve, pero tengo esa tendencia a hablar demasiado. El general Sanz esta mañana ha dicho que Europa es una Europa en movimiento. Se ha dicho Europa es una idea en movimiento. Mencionabas, Ana, la cita de Ortega, ¿no? Es una cultura perpetua. Estamos en un proceso de avance, ¿no? Y por lo tanto, para avanzar tenemos que saber qué está ocurriendo en el mundo y sentirnos orgullosos de ser europeos. Y en ese sentido, cuando yo he puesto énfasis en la necesidad de la autonomía estratégica en política exterior, con todos mis respetos a una política de defensa, pero yo como ministro de Asuntos Exteriores, diplomático, con todos mis respetos, si no hay política exterior, no sabemos a dónde vamos, o iremos a rebufo de las crisis, pero no proyectaremos nuestra acción en el exterior. Y por lo tanto, un 10 sobre 10 en la respuesta europea actual a la guerra de Ucrania, excepto, y lo digo con el sentimiento profundo de respeto a todos los que están involucrados, el trabajo, las horas, que he notado en falta, que he echado en falta, que junto al apoyo a la resistencia ucraniana, el apoyo a las instituciones ucranianas, el apoyo incluso militar a Ucrania, no ha habido una iniciativa diplomática europea. Que sabemos que ahora no tiene posibilidad de salida, pero que se está trabajando ya. Y si no estamos presentes en lo que va a ser un arreglo antes o después del final de la guerra, nos quedaremos con un mapa en donde nosotros no hemos participado en el diseño de lo que es el nuevo mundo. Y el nuevo mundo, y con esto termino, es un mundo diferente. Es verdad que los europeos estamos muy contentos, hemos conseguido 142 países que han votado las resoluciones. Pero miras, desde el punto de vista demográfico, he visto eso, y es menos de la mitad del mundo que no está con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no se atreve a denunciar la violación de la Carta de Naciones Unidas? ¿Por qué no defiende la libertad y la democracia, que todo el mundo lo tiene que defender y que nosotros defendemos y tenemos que seguir defendiendo? ¿Por qué no estamos sabiendo dirigir nuestro diálogo con lo que ahora ha surgido con una fuerza fundamental, esa llamada el sur global? Un sur global que estaba adormecido, que seguía las pautas tradicionales de la cooperación, ya que los europeos nos miraban con satisfacción, distinguían ante el imperialismo norteamericano y en cambio los europeos nos recibían. Ustedes son buenos, está Juan Prat, le damos ayuda, tenemos nuestros derechos, nuestras libertades. Ahora nos ven dentro de lo que ellos denominan el eje del mal. ¿Por qué? Porque no estamos consiguiendo tener una autonomía estratégica en política exterior, que no significa enfrentamiento o falta de solidaridad con Estados Unidos, todo lo contrario, significa tener nuestra capacidad de defensa plenamente de nuestros intereses. Y eso es lo que yo reivindico al ser europeo. Hay dos grandes. Hoy en día la guerra de Ucrania nos lleva y Rusia nos preocupa, pero en Naciones Unidas lo que preocupa es el pulso entre Estados Unidos y China. Y todos sabemos
que lo que le preocupa a Biden, a la administración norteamericana, es China. Y Rusia es un elemento, y la guerra de Ucrania, preparatorio o no preparatorio, escenario inicial, proxy war, y nos quieren hacer a nosotros europeos escoger entre unos y otros. Desde luego nosotros estaremos del lado atlántico de valores, porque lo que está en juego son dos totalitarismos. El primero, el ideológico, tecnológico chino, que es clarísimo. Pero al otro lado, lógicamente, las administraciones son como nosotros, los democráticos, pero tenemos un populismo en Estados Unidos y unas corporaciones tecnológicas que van por libre. Y Europa somos los únicos que hemos legislado en materia de privacidad. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a 2 ciudadanos españoles frente a la intención de Google de no retirar y no de ser olvidados. Porque Europa, como has dicho, defendemos al ciudadano, a nuestros derechos, a nuestra democracia. Y por tanto puede ser que Europa pueda salvar incluso a Estados Unidos, siempre y cuando nosotros seamos capaces de tener esa autonomía estratégica. Por lo tanto, yo lo que pido a los europeos, una vez por todas, se lo he dicho a mi presidente del gobierno, se lo he dicho a mis colegas, ciudadanos europeos y españoles, creemos en Europa. Creamos en Europa. Yo he sido representante de la Unión Europea en proceso de paz Oriente Medio. Y he visto como cuando yo representaba a Europa y estaba unida a Europa, podíamos hacer todo. Porque me creía que tenía detrás de mí, en ese momento, 15 Estados miembros que defendían mi política. Pero tenemos que creer en nosotros mismos. Si no creemos en nosotros mismos, no penséis ni que los Estados Unidos, ni lógicamente los BRIC, que nos van a anunciar en agosto un acuerdo monetario, económico, financiero, donde se van a unir todo el Global South y nos van a aislar a nosotros. Por lo tanto, defendamos con orgullo, con capacidad a la Unión Europea, pero creamos en nosotros mismos. Claro que tenemos capacidad de defensa, claro que tenemos capacidad de innovación, claro que tenemos capacidad de política exterior autónoma. ¿O no? ¿No tenemos el mejor modelo económico y social? ¿O no quiere todo el mundo venir a Europa? Pero creamos en nosotros mismos y hagamos nuestra política en defensa de nuestros intereses. Y gracias. Tú habías hecho una pregunta, nos habías hecho una pregunta, coincido con lo que aquí se ha dicho, que tenemos que creer también que somos capaces y que podemos en autonomía estratégica en todos los ámbitos. Pero tú nos preguntabas qué tipo, es decir, qué modelo de política exterior. Al final se une a lo que dice el señor Moratinos, es qué modelo queremos. Ese modelo invasivo y de extracción de riqueza o ese modelo que tiene que ver con extender nuestros valores y esa cooperación para extender lo que nosotros entendemos que es el mejor modelo de sociedad al mundo. Bueno, yo, lógicamente, y creo que todos estamos con este segundo. De ninguna manera compartimos lo que está pasando en el Ártico. Lo que está pasando en el Ártico, para muestra, hay que ver los puertos que se han comprado por parte de... Hay que ver las instalaciones que se están haciendo por parte de y lo que está pasando en África, por no decir el tema del grupo Wagner, que es una cosa, desde luego, inaudita. Por lo tanto, creamos en nosotros mismos, creamos, como dice el ministro Moratinos, creamos en el modelo y extendamos el modelo. Y tenemos capacidad, porque efectivamente en el modelo social económico, que nos digan dónde, somos imbatibles, la sociedad del bienestar que hemos creado en Europa, por eso atraemos, por eso quiere venir la gente a Europa. Muchas gracias, Araceli. Bien, ahora si hay entre ustedes, quizá no tenía que haber una sola porque había dado. Vale, ahí, el caballero al fondo. No sé si le pueden... Gracias y buenas tardes. Mi nombre es José Manuel Turné. Han mencionado la importancia del derecho europeo
Y yo añadiría que, efectivamente, con ocasión de la Revolución Industrial, fue el artesanado jurídico europeo el que garantizó los equilibrios, los derechos de todo el mundo y, sobre todo, el progreso, protegiendo patentes y otras cosas. En la revolución digital actual, tengo la sensación de que ese artesanado jurídico se ha vuelto paquidérmico. ¿Cómo puede competir el derecho europeo con la agilidad de una dictadura como la China o de las leyes anglosajonas estadounidenses? Tú empiezas. Pues, no sé, tomándoselo en serio, invirtiendo y haciendo una política industrial europea. Absolutamente. Durante muchos años era tabú hablar de política industrial europea. Ahora mismo, y ese es uno de los pasos importantes que está dando la Comisión von der Leyen, yo creo que hoy incluso hay en la prensa, he visto en el avión, he visto un par de artículos sobre eso. Bueno, tenemos que hacer política industrial europea. Y los Estados Unidos están haciendo una política proteccionista, no llega al nivel de lo que puede ser de China y tal, pero lo están haciendo masivamente, o sea, nos va la vida en ello. Yo ponía antes el ejemplo, en el mismo sentido, de la política industrial, de que el 80% de la producción de los coches eléctricos se están produciendo en China. Que esos minerales geoestratégicos que necesitamos para fabricar baterías y para fabricar distintos tipos de elementos, sobre todo de lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, tenemos una dependencia externa. No tenemos todavía en Europa diseñado qué vamos a hacer en ese campo, no en el campo de la fabricación, sino en el campo de las materias primas, que también tenemos riqueza y, por lo tanto, o nos rearmamos nosotros o tenemos un serio problema. Bien, me están desde la organización diciendo que debemos pasar al acto formal de clausura, dado que está el señor alcalde ya presente entre nosotros. Por tanto, les agradezco a los miembros de la mesa y a ustedes su paciencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien.